Bien, buenas. Vamos a desarrollar dentro de la unidad 9 el punto 923, que es otros créditos. Decíamos que dentro de los créditos era importante dos clasificaciones, uno según su exigibilidad, que los créditos se agrupan en corrientes y no corrientes. Decíamos que los corrientes eran de los que vencían dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cierre y los no corrientes los que vencen dentro de un plazo superior a esos 12 meses. Y la otra clasificación que decíamos importante era según su origen, que los créditos se clasifican en créditos por ventas de otros créditos. Dijimos que era sumamente importante desde el punto de vista contable, en particular estas clasificaciones respecto a su exposición. Entonces, dentro de otros créditos, dijimos que teníamos, por ejemplo, créditos societarios, o sea, derivados entre la relación socios y la sociedad, créditos impositivos, por ejemplo, un anticipo de impuesto a la ganancia, créditos laborales, por ejemplo, un anticipo de sueldo, y otros créditos como por ejemplo anticipo de honorarios a directores. También obviamente que podríamos tener aquí la cuenta anticipo a proveedores, que ya desarrollamos el tema anticipo a proveedores, porque si bien anticipo a proveedores obviamente es por su origen crédito, ¿no es cierto? Lo hicimos ya el análisis en general, aunque después si el anticipo a proveedor es para la compra de mercadería, desde el punto de vista, recuerden, desde la exposición, tiene que ponerse en ese rubro. Bien, aclarado esto, desde el punto de vista de la evaluación, los otros créditos desde el punto de vista de la evaluación, al inicio, ¿cómo se evalúan al inicio los otros créditos? En general, al valor de la suma de dinero entregada. O sea, si yo tengo la cuenta, por ejemplo, hice un anticipo de impuesto a la ganancia, ¿cómo se evalúa al inicio? Al valor de la suma de dinero que entregué. Lo mismo ocurre si hice un anticipo de sueldo, lo mismo ocurre si hice un anticipo de honorarios, y lo mismo si yo tengo anticipos a proveedores. Acuérdense que en el caso de anticipos a proveedores pueden fijar o no fijar precio. Al momento inicial, ya lo explicamos anteriormente, si tengo un anticipo a proveedores, independientemente de que congele o no congele precio, va a quedar valuado al valor de la suma de dinero entregado. O sea, está bien si yo digo que queda valuado a su valor nominal. ¿Está bien? Eso es al inicio. Bien, cuando llega el cierre y tengo que volver a evaluar estos otros créditos, ¿sí? Por ejemplo, yo dijimos que teníamos un anticipo de impuesto a las ganancias, ¿sí? O sea, en términos generales, los créditos en términos generales, al cierre, ¿sí? Van a quedar evaluados al valor del futuro flujo de fondos a recibir, ¿sí? A ver, en este caso, como son otros créditos, y decíamos, por ejemplo, hice un anticipo de impuesto a la ganancia, efectué un anticipo a un empleado, en el caso de la empresa, ¿no? Hice un anticipo a los directores. Todos estos otros créditos van a quedar valuados al cierre, ¿sí? Al valor de la suma de dinero entregado, o sea, a su evaluación inicial, a su valor nominal, ¿sí? Porque básicamente yo fui realizando anticipos, ¿sí? Y por lo tanto, al cierre del ejercicio, nada modificaría su evaluación, salvo que yo haya hecho un anticipo un anticipo para recibir bienes y yo congelé el precio de ese bien o parte del precio de ese bien, porque en ese caso, si yo efectué un anticipo que congela el precio, entonces en ese caso va a quedar valuado al valor corriente del bien a recibir. O sea, si yo hice un anticipo
a proveedores, por ejemplo, no congelé precio, evaluación inicial y evaluación al cierre es la misma, o sea, la evaluación al cierre va a ser la evaluación inicial, o sea, el valor de la suma de dinero entregada, o sea, su valor nominal. Ahora, si se hizo un anticipo a proveedores para recibir bienes de cambio, para recibir bienes y fijé el precio, al inicio estaba evaluado al valor de la suma de dinero entregada, a su valor nominal. En cambio, al cierre, ese anticipo va a quedar evaluado en forma proporcional al valor corriente del bien. O sea, si yo hice un anticipo a proveedores por 100.000 pesos para congelar el precio de una determinada cantidad de bienes y al cierre esos bienes ahora o el valor corriente de esos bienes no es 100.000, es 130.000, el anticipo que efectué se debe evaluar al cierre a 130.000, o sea, al valor corriente del bien a recibir y en este caso reconocer un resultado por tenencia. Obviamente que si hay un contexto de inflación y el modelo lo reconoce, esta partida es una partida no monetaria, previamente se debería reexpresar para reconocer el reporte real. No cambia la evaluación, o sea, la evaluación es 130.000 pesos porque se evalúa, como dijimos, al valor corriente del bien a recibir, pero si hay un contexto de inflación, previamente reexpreso porque entonces el reporte que estoy reconociendo es el real. O sea, en conclusión, los otros créditos en general son partidas monetarias autovaluadas, por lo tanto al inicio como al cierre se evalúan, ¿sí?, a su valor nominal, o sea, al valor de la suma de dinero entregada. ¿Sí? Son todas partidas monetarias que en caso de un contexto de inflación van a generar REPAM. La diferencia estaría en los anticipos a proveedores que congelan el precio, que en ese caso al inicio se evalúa a su valor, al valor nominal o al valor de la suma de dinero entregada, pero al cierre se va a evaluar al valor corriente del bien a recibir y a diferencia de las otras partidas, esta partida es una partida no monetaria. ¿En qué me cambia? Que al cierre, por un lado, lo voy a evaluar al valor corriente de los bienes a recibir y por otro lado, si existe o si hay inflación o si el modelo reconoce la inflación, en ese caso previamente voy a tener que reexpresar la partida, entonces voy a reconocer el resultado por tenencia real de esa partida. ¿Sí? Bueno, espero que hayan entendido, ¿sí? En este caso otros créditos y damos por concluido y nos vemos en la siguiente.